Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hablar de lo que se denomina criterio del círculo en pasividad en esta colección LFT de aquí. Vamos a ver un caso donde F modela una combinación de circuito serie paralelo en, por ejemplo, circuito eléctrico y vamos a sacar conclusiones sobre la respuesta en frecuencia de G. Revisaremos brevemente casos más sencillos y el objetivo principal será este caso 3. Una condición suficiente para que esta acción sea estable es que -h sea pasivo y estable, cuando delta es pasivo. Bueno, si ambos son estrictamente pasivos, para disipar energía. Con lo cual, para calcular qué le debe pasar a G, lo que hay que hacer es sustituir n como un número complejo por m, cuya parte real sea negativa. Entonces, la unión de todas las imágenes donde arriba pongo números de parte real negativa es la zona del plano complejo donde la función de transferencia G debe tomar valores. En el caso, por ejemplo, de un circuito eléctrico serie, F es esta expresión de aquí, también es esa expresión en este sistema mecánico, cambiando tensiones por fuerzas e intensidades por velocidades, y con esta matriz de la LFT se puede comprobar que si la respuesta en frecuencia de G está fuera de este círculo, el diámetro desde 0 hasta 1 entre la resistencia, y da las vueltas adecuadas para el criterio de Nyquist, pues entonces -h será pasivo y el bucle será estable. En el otro caso, con una resistencia en paralelo a una impedancia pasiva, entonces las ecuaciones son las de la derecha, son equivalentes a estas ecuaciones de este sistema mecánico y este bloque verde da lugar a esta F, que requiere, para que el -h de la revisión teórica sea pasivo, que G esté a la izquierda de 1 dividido por la resistencia. Su parte real sea menor de 1 entre dividido por la resistencia. En el primer caso, disipaba más o igual que alfa por la entrada al cuadrado y cuadrado r, y en el segundo caso, disipaba más que v cuadrado partido por r, que u cuadrado entre r, que S1 entre r era beta. Lo habíamos obtenido haciendo operaciones, pero por sentido común de la ingeniería eléctrica, por ejemplo, pues podemos también determinar esa disipación. Con lo cual ahora vamos al caso principal que nos ocupa, que es esta conexión de aquí. Una red de una resistencia R1 en serie con la combinación en paralelo de una impedancia pasiva Z y una impedancia resistiva R2. ¿Cuáles son las ecuaciones de esto de aquí? Bueno, pues si a la tensión del elemento pasivo le llamo Vp y a su intensidad Ip, pues lo que tengo es que, claro, que I2 será Vp entre R2, aquí lo tengo, y que la intensidad menos I2 será la intensidad del componente pasivo. Y luego ya, dependiendo de qué haya en Z, que será desconocido, pues tendremos una dinámica de Ip a Vp. Ya tenemos las ecuaciones de las intensidades y lo que ocurre es que, claro, que la caída de tensión será Vp más Vr1 y Vr1 pues es la intensidad por R1. Entonces, pues haciendo esa suma tenemos aquí. Por lo tanto, esta será la interconexión que hay que expresar como una Linear Fractional Transformation, como una LFT, de este circuito serie paralelo. Esto en azul clarito corresponde al segundo caso, una constante que resta a la derecha, y esto en verde oscuro corresponde al primer caso, una constante que suma a la izquierda. Por lo tanto, aunque vayamos a escribir las ecuaciones conjuntas de todo esto, también comprobaremos que coinciden con una cascada de LFTs, primero el de paralelo y luego el de serie. ¿Qué significa este circuito? Bueno, pues que la resistencia máxima es cuando Z es un circuito abierto, R1 más R2, y cuando Z es un cortocircuito, entonces la resistencia mínima es R1. De modo que este circuito, sea cual sea la impedancia Z mientras sea pasiva, tendrá un componente resistivo de la impedancia entre R1 y R1 más R2. Vamos a ver ahora la analogía mecánica. Pues podemos comprobar que las ecuaciones de arriba coinciden con la suma de tensiones pasa a ser una suma de fuerzas de lo que sería el elemento R1 y luego pues un elemento donde el amortiguador hace Fp contra el lado izquierdo y hace Fp contra el lado derecho, y si su velocidad relativa es v2 y la velocidad de este punto del elemento pasivo, porque la derecha es 0, es vp, pues entonces hay que sumar estas dos velocidades para dar la velocidad del efector final y igualar las fuerzas. Con lo cual, pues si fuerzas son tensiones y velocidades son intensidades, se puede llegar a que esto tiene estas ecuaciones que acaban siendo, con distintas magnitudes físicas representando las flechas, las mismas de aquí. Por lo tanto, este circuito eléctrico y este circuito mecánico son análogos, tienen las mismas ecuaciones y tienen esta misma
expresión como elemento pasivo conectado en LFT a otros elementos. Vamos a ver ahora cuánto vale esta LFT. Bueno, pues sus ecuaciones son, llamando a R1 alfa y a 1 entre R2 beta, esto de aquí, tendremos una resistencia entre 3 y 7 ohmios según los valores que hemos dado de alfa y beta, y entonces las ecuaciones son que M es I menos beta N y que U es N más alfa I, que se expresan con esta matriz. Vamos a verlo. M es Y menos beta por N y luego U es N más alfa por Y. Pues bueno, pues esto que decimos aquí, lo estamos diciendo aquí y esta es la matriz de transferencia de F, donde M y N se conectan con un elemento desconocido, Z pasivo, y U y I se conectan con una función de transferencia G que deberá cumplir ciertas condiciones. Bueno, pues este es F para los valores numéricos que estamos ahora evaluando y da igual, claro, a hacer un LFT del paralelo y debajo el serie. Llegamos a lo mismo porque cada uno de ellos, pues el paralelo es la conexión azul clarita y el serie es la conexión verde oscura. Vamos a hacer ahora unas manipulaciones algebraicas para poder generalizar esta disipación que nos salía en el caso 1 del RZ serie o esta disipación que nos salía en el caso 2 de RZ paralelo o sus análogos mecánicos. En concreto, a partir de estas ecuaciones, si yo elevo esta ecuación al cuadrado y la multiplico por alfa y elevo esta ecuación al cuadrado y la multiplico por beta, pues lo que tengo es que beta u más alfa m cuadrado pues es, bueno, pues beta por u cuadrado, pues el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más dos veces el primero por el segundo, y aquí alfa por m cuadrado pues es alfa por el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos dos veces el primero por el segundo. Esta manipulación la hemos hecho así porque así el más 2 beta alfa ny y menos 2 beta alfa ny se cancelan y queda esta expresión de aquí, que podemos sacar factor común 1 más alfa beta y da lugar a esto de aquí, beta n cuadrado más alfa y cuadrado. De manera que si divido por 1 más alfa beta, tengo esta expresión de aquí. Aquí la pregunta es, ¿para qué queremos esto? Bueno, pues por ahora es una simple manipulación algebraica, pero nos va a permitir derivar las ecuaciones de disipación que buscamos, que ya sabemos por sentido común, ahora lo veremos, pero que confirmarán que las LFTs y las manipulaciones, etcétera, recogen el sentido físico de lo que nosotros buscamos. En concreto, m por n, que son la entrada y salida al elemento pasivo, aquí está m por n, vamos a aplicar el cambio de variable este de aquí, despejando n del otro lado, y hacer operaciones. Entonces, m por n es i menos beta n por n, y entonces pues por una parte tengo i multiplicado por n, que ahora sustituyo, y n es u menos alfa y, y luego tengo menos beta n cuadrado, con lo cual sale iu menos alfa y cuadrado menos beta n cuadrado, y por otra parte, pues claro, esto de aquí es justo cambiado de signo lo que tengo aquí, por tanto es iu menos beta u cuadrado más alfa m cuadrado entre 1 más alfa beta. Con lo cual, pues como esta integral es positiva, por pasividad, pues entonces significa que la integral de u por i es mayor o igual que, o bien pasando alfa y cuadrado más beta n cuadrado al otro lado, pues mayor o igual que esto, alfa integral de cuadrado más beta integral de n cuadrado, o también pasando este menos beta tal no sé qué al otro lado, porque todo esto es mayor o igual que 0, su integral, bueno, pues beta entre 1 más alfa beta integral de cuadrado más alfa entre 1 más alfa beta integral de m cuadrado. Entonces, si la entrada es una intensidad, y es una intensidad, pues alfa era R1 y, claro, pues esta integral de un cuadrado seguro que es positiva y por lo tanto la integral de UI será mayor o igual que solo si yo pongo el primer sumando. Alfa integral de I cuadrado, que es R1 por la integral de la intensidad al cuadrado. ¿Vale? Por lo tanto, claro, lo que ya sabíamos por sentido común eléctrico analizando esto es que esto disipará como poco la intensidad I al cuadrado por R1. Ahora vamos a ver la otra acotación. Si ahora me fijo en esta parte de aquí de la derecha, pues puedo decir que la integral de u por i es mayor o igual que solo el primer sumando, porque este otro va a ser pues otro número mayor o igual que 0. Con lo cual, pues la integral de u por i es mayor o igual que beta entre 1 más alfa beta por la integral de u cuadrado, que claro, al sustituir los valores eléctricos, u era la tensión de alimentación, la integral de v cuadrado, y resulta que como beta es 1 entre R2, pues 1 entre R2 entre 1 más R1 dividido por R2, multiplicando numerador y denominador por R2, queda 1 entre R1 más R2,
por v cuadrado. Y por lo tanto, podemos también decir que disipará como poco v cuadrado entre R1 más R2. Entonces, dependiendo que sea la entrada y que sea la salida, pues tenemos las dos cotas input u output a las que podemos llegar que disipa este circuito. Y aunque como consecuencia tenemos esta resistencia mínima o esta conductancia mínima, pues también tenemos estos factores intermedios. Vamos a ver ahora la estabilidad robusta. Lo haremos, digamos, calculando H, el FT de F y G, que es esta cosa de aquí, y entonces pues menos H debe ser pasivo. La transformación inversa, digamos, de la LFT de 1 entre H por F tiene que dar G, entonces si aquí en 1 entre H pongo numeritos del semiplano izquierdo, pues yo puedo, calculando esto, ver dónde están los elementos de la respuesta en frecuencia de G. Aquí tengo un mallado y yo pongo, pues, efectivamente esa fórmula, numeritos de parte real negativa y parte imaginaria, 1 entre el FT de esta cosa, y dibujo muchos puntitos de un mallado. Al final, pues el semiplano izquierdo del plano complejo, digamos, en H, mapea a la zona verde, que es todo el plano complejo menos este círculo, donde aquí tengo 1 entre la resistencia mínima y aquí tengo 1 entre la resistencia máxima. Aparte, claro, debe cumplirse que H y menos H sean estables. Y para eso, si aquí pongo un G, hay como una especie de bucle cerrado con R1, pues entonces, con realimentación positiva, pues el criterio de Nyquist me dice claro que R1G ha de dar las vueltas que toque, digamos, al más 1, o bien pues que G debe dar las vueltas en sentido antihorario a 1 entre la resistencia mínima, y claro, sin tocar ese círculo, entonces pues tiene que dar esas tantas vueltas a ese círculo como polos inestables tuviera G en bucle abierto. En definitiva, si la respuesta en frecuencia de G no toca este círculo y le da un número de vueltas en sentido antihorario igual al número de polos inestables de G, entonces, al conectar esa G con realimentación positiva a este circuito eléctrico o a este sistema mecánico, el bucle cerrado será estable, y entonces este círculo entre la inversa de la resistencia máxima y la inversa de la resistencia mínima, pues es un resultado famoso históricamente denominado, pues eso, criterio del círculo. Con lo cual, esto es todo, vamos a concluir. En este vídeo hemos visto el criterio del círculo, un resultado históricamente famoso que generaliza el criterio de Nyquist de dar vueltas a más 1 y menos 1 en un bucle que se va a cerrar con un 1, a dar vueltas a un círculo en un bucle que se va a cerrar con un Z que es pasivo. La analogía eléctrica es un circuito serie paralelo, existe también una analogía, digamos, paralelo serie mecánica, y también estas ecuaciones incluyen el caso en que Z sea un número real, una ganancia positiva, que Z puede ser una no linealidad de primer y tercer cuadrante, los sistemas pasivos estáticos, y el resultado serían no linealidades con ganancia entre Rmin y Rmax, lo que se llaman no linealidades de sector. Intensidad, tensión. Entonces, cuando Z es real positiva, el resultado es una no linealidad que varía entre estos valores máximo y mínimo de resistencia. Bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.